de los modelos económicos contemporáneos. Se dice que en el proceso de la industrialización de México fue orientado a las medidas políticas económicas. Esta fue adaptando su momento en el gobierno federal. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, un panorama empezó a cambiar para la economía de México. Esta transformación comenzó a partir de 1940, generándose un proceso que llevó al país de una economía predominante agrícola a una industrial. Como consecuencia de la Guerra Mundial y en menor medida, la Gran Depresión, surgen los problemas de la balanza de pagos de los países subdesarrollados y de industrializarse. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, al finalizar, el gobierno reorientó el proyecto de desarrollo nacional, así dando un lugar a una estrategia que se le conoce como el modelo de sustitución de importaciones. Esta se trata de sustituir los artículos manufacturados por procedencia extranjera que hasta en este momento habían satisfecho consumo local por los artículos de la misma naturaleza fabricados por la industria nacional. Su objetivo era convertir la actividad industrial en un eje de desarrollo económico. Así se podía pasar de una economía basada sobre todo en la agricultura y la minería. Además de las exportaciones, constituyó una variedad relativamente diversificada en productos agropecuarios y manufacturados o de consumo intermedio. Ávila Camacho. En el gobierno de Ávila Camacho fue adoptado en los 40 bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Este modelo fomentó inicialmente el crecimiento de la industria productora de los bienes. De esta forma se desarrolló una industrialización de los analistas del periodo, denominaron autocentrada o hacia adentro. Aprobación de subsidios. Inversiones al sector público industrial, 30% a la agricultura. Los organismos se hicieron tanto como Sosa Texcoco, Sociedad Anónima, 1940 LINS, en 1942 Altos Hornos de México, Sociedad Anónima, 1942 Cobre de México, Guanos y Fertilizantes de México, 1943, y también se organizó NAFIN, Nacional Financiera. Estos fueron los sectores públicos que se dieron en esa época. En el gobierno de Miguel Alemán se siguieron impulsando las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Se incrementaron las obras infraestructuradas en nuestro país, sobre todo los caminos y puentes. En la década de los 50 surgió una fuerte actividad industrial y pequeñas y medianas empresas. 1955. Fue promulgada la Ley del Fomento de las Industrias Nuevas y Necesarias, cuyo ordenamiento permitió que se estableciera un importante número de empresas industriales. Finalmente, medianas y pequeñas. Un gran número de talleres y artesanías se formaron en pequeñas empresas. 1940 a 1955. Constituye la primera etapa del modelo de industrialización sustitutiva. Esta tradujo una política económica en promover la expansión y el desarrollo industrial en México. Consecuencias del modelo de sustitución de importaciones. Durante estos años se vivió una etapa de bonanza en algunas regiones agrícolas, principalmente en el norte y el noroeste de la República, alcanzando autosuficiencia alimentaria en el país. La realidad fue que se privilegió solo a una parte de los productores. Se presentó un vertiginoso desplazamiento de la mano de la obra agrícola hacia las zonas urbanas y una fuerte migración hacia el vecino país, con lo que se hicieron evidentes las repercusiones que cambió el rumbo y esto provocó sobre el empleo agrícola. Convenio México y Estados Unidos.
se presentó un vertiginoso desplazamiento de la mano de la obra agrícola hacia las zonas urbanas. Fue un fuerte migración hacia los vecinos países. Esto fue que el cambio dio un rumbo que provocó sobre el empleo. 1959-1960. Este fue un estancamiento de la economía mexicana, por lo cual se decidió impulsar la industria pesada del país, desplazando a la industria menos rentable, que era fundamentalmente la nacional. Este modelo aceleró una industria, además de establecer el control de los precios del mercado. La expansión de este modelo se relaciona directamente con el comportamiento de la economía. 1970. La economía fue la imagen en el exterior y fue develando al igual que la fama que había generado en el país extranjero. Se le reconoció como el creador y beneficiario de El Milagro Mexicano. Todo esto fue desapareciendo poco a poco y al darse a conocer la situación interna del país, fue cada vez más millones de mexicanos, en donde el desempleo y la inflación era cada vez más evidente. En la intervención económica directa e indirecta, el Estado como indispensable para lograr los objetivos, el desarrollo industrial no solo por las fallas del mercado, sino también por estructurales hirientes en las economías del desarrollo.